La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña José Leonel Cabrera, Nené Cabrera, quien es director de los proyectos especiales y estratégicos. Él es ministro encargado de la Dirección General de Proyectos de Estrategia y Especiales de la Presidencia. Por eso es más fácil decir PROPEP. No, es que nadie lo conoce con ese nombre. Pero nada, buenos días, bienvenido. Buenos días. Buenos días. Es un placer de estar aquí con No, ustedes. gracias a ti. Me siento como en casa. Porque contigo es muy fácil analizar el discurso y analizar las cosas y los pros y los contras. Así es. Lógicamente, siempre desde el gobierno se ve el discurso del presidente como muy bueno, contundente. Y desde la oposición se le ponen todos los periquitos. Siempre ha sido así. La oposición dice que el presidente lo que hizo fue que repitió promesas, que habló de obras que había mencionado en el discurso anterior, que habló de vamos, que haremos, que etcétera. Que evitó la crisis. ¿Cómo tú responderías a esa parte? Bueno, en primer lugar quiero manifestar mi satisfacción absoluta por ese gran discurso pronunciado por el presidente el pasado 27 de febrero. Me parece que fue una rendición de cuentas de lo que hemos hecho en este último año de gestión, y la verdad es que, como estábamos fuera de cámara, fueron muchos los temas que inclusive no pudieron mencionarse de los logros que hemos obtenido, porque fue un recuento bastante extenso. De hecho, Ramón y Jacqueline, en el día de ayer obtuvimos ya los resultados de un tracking, una encuesta que se hizo rápida, de cómo el público vio el discurso, y la verdad es que la satisfacción de la gente está en el orden de 77%. Quiere decir que casi 8 de cada 10 dominicanos valora positivamente el discurso del presidente. Fue un discurso de rendición de cuentas y también un discurso motivador, admitiendo que hay una crisis, que estamos enfrentando un periodo de dificultades. Pero como decía el presidente, no nos podemos sentar a llorar las dificultades. Tenemos que enfrentar con responsabilidad y determinación esas dificultades que nos representa ahora el conflicto entre Ucrania y Rusia, y también las dificultades que ya veníamos arrastrando con esta inflación mundial que está golpeando a todos los países. República Dominicana no es la excepción, y de ahí entonces es que hemos determinado una serie de iniciativas, de programas sociales, para ayudar, acompañar a la gente a sortear este periodo tan difícil que estamos viviendo. De ahí el presidente anunció que, en términos de lo que se llama ahora Supérate, que era el programa de solidaridad, lo vamos a llevar a 300,000, vamos a incluir 300,000 personas más. Y yo quiero un poco detenerme en este aspecto, porque a veces la cosa uno lo dice rápido y no entiende la dimensión de lo que estamos haciendo. Ramón, el programa Solidaridad, que así se llamaba antes, eso empezó en el 2004. Y desde el 2004 al 2020, o sea, en 16 años, lo que había alrededor de ese programa era 825,000 beneficiarios. O sea, tomó 16 años llegar a 825,000 beneficiarios. Y a esos beneficiarios solamente se le daba 850 pesos. ¿Qué ha ocurrido en estos 18, 15 meses de gestión? Porque los números que voy a dar eran hasta diciembre del año pasado. Bueno, que nosotros inmediatamente llegamos, le duplicamos la cantidad de recursos a esos 825,000 beneficiarios. Pero también adicionamos 500,000 más en solo 15 meses. Y ahora el presidente acaba de anunciar que vamos a incluir 300,000 más. ¿Eso es real? ¿Cómo trabajó tan rápido el CIUBEN para incluir esos 500,000? ¿Esos números son reales? Pero claro, no, y tienen cuentas abiertas y son personas con su cédula, o sea, no son fantasmas, reciben sus recursos mensualmente. Lo que quiero destacar es que lo que le tomó al PLD 16 años de llegar a 825,000 beneficiarios, a nosotros solamente nos ha tomado 15 meses. Que vamos a llegar exactamente a 800,000 beneficiarios más. ¿Eso por qué? ¿Porque tienen más recursos? ¿Porque lo están administrando mejor esos recursos? ¿Porque hay más voluntad en ese acompañamiento? ¿Cuál ha sido? Hay una combinación de múltiples factores. Ajá. En primer lugar, estamos administrando con mucho más frugalidad y transparencia los recursos del Estado. Yo pienso que nadie tiene duda de eso.
En segundo lugar, es un reconocimiento de que estamos en un periodo de dificultades. Hay que recordar que asumimos el poder en medio de la pandemia, que gracias al buen desempeño que hemos tenido, ya prácticamente estamos viviendo una normalidad fuera de la pandemia. De hecho, ya no estamos usando la mascarilla, que era prácticamente obligatorio. Bueno, Jacqueline tiene una aquí por precaución. No, yo siempre pero es válido. Yo tengo la mía todavía. Claro, es válido. Ya no es necesario en términos obligatorios, pero el que quiera usarla, bueno, es su elección y nadie se lo puede prohibir. Pero la verdad es que ya el nivel de contagio está totalmente controlado. De hecho, estaba leyendo ahí algunos reportes de salud pública, ya la hospitalización está prácticamente en cero. O sea, se pasan días y nadie ingresa a ningún hospital como consecuencia del COVID-19. De manera que ya prácticamente hemos superado eso, estamos siempre ojo visor, atendiendo cada uno de los movimientos, porque es una pandemia. Ahora vimos que hay una nueva cepa, estaba leyendo en días pasados, tenemos que observar eso y estar atentos, pero ya estamos caminando firme hacia una normalidad, y ese era uno de los objetivos principales. Y en términos económicos, Jacqueline, hemos podido superar con creces todas las expectativas, inclusive expectativas de organismos internacionales. De hecho, somos uno de los pocos países en el mundo que dos calificadores de riesgo nos mejoraron nuestro nivel de calificación, los que nos permitió ir al mercado de capitales durante el mes de febrero, ahora, recientemente, y nos permitió colocar los bonos a una tasa inferior a lo que había sido la colocación anterior. Y no solamente eso, que cuando salimos al mercado, el apetito de todos los actores fue prácticamente el 3 veces más, el triple de lo que nosotros queríamos colocar. O sea, nosotros fuimos a colocar alrededor de 2.000, 3.000 millones de dólares y el apetito fue por 9.000 millones de dólares. De manera que esa es una señal contundente de que los mercados internacionales, los mercados de capitales, ven con muy buenas perspectivas el crecimiento económico y la estabilidad de la República Dominicana. Ayer, por ejemplo, la tasa del dólar estaba por debajo de 57 por 1. O sea, que el dólar lo que se ha apreciado, no se ha devaluado, se ha apreciado. Y eso es gracias al buen desempeño económico que hemos tenido, que nos ha permitido tener... También que la política monetaria pasó de flexible a restrictiva. Bueno, entre otras cosas, pero también, Ramón, la estabilidad nos ofrece el hecho de que tenemos una reserva neta, y tú sabes de eso, histórica. Nunca antes habíamos tenido tanta reserva como 13.000 millones de dólares en el Banco Central. Eso le da, obviamente, mucha fortaleza al mercado cambiario, porque ahí tenemos para importación por 9 meses la demanda de dólares. O sea, que estamos cubiertos en cuanto a eso. También en el discurso del presidente anunciamos que vamos a incorporar 400.000 familias más al programa de Bonogas. Ustedes saben que ya teníamos 925.000 familias, con la diferencia de que esas 925.000 familias estaban recibiendo 228 pesos como Bonogas. Ahora nosotros lo vamos a llevar a 470 pesos. O sea, no solamente que vamos a incrementar el número de familias que se están beneficiando con el Bonogas en 400.000, sino que también le vamos a aumentar a todas ellas los recursos que están recibiendo, de 228 a 470. Es una señal clara de parte del gobierno y sobre todo de nuestro presidente Luis Abinader, de que estamos conscientes de la situación que estamos viviendo, estamos en un periodo de muchas dificultades, en un periodo de crisis, más lo que hay que es enfrentarla con responsabilidad, como ya dije, y tomar las medidas de contingencia para ayudar a las personas a salir de este bache, y con la mirada puesta en que en algún momento, cuando ya se solucione la guerra, la desgraciada guerra que estamos viendo entre Ucrania y Rusia, que apostamos por que se resuelva a la mayor brevedad posible, cuando ya también nos estabilicemos, entonces la República Dominicana se va a encaminar por la ruta del desarrollo sostenido, que es lo que queremos todos nosotros. Pero en lo que eso se resuelve, es decir, todo este aumento de subsidio, de incremento de la tarjeta, del Bonogas, el presidente dijo que incluso autorizó al ministro de Industria de un 10% de subsidio sobre el trigo, sobre el maíz, sobre el sorgo,
Y también se va a mantener ciertos subsidios sobre los combustibles. ¿Sí? Entonces es un paquete que a uno le parece que son miles de millones de pesos. Eso va a obligar a una reorientación del presupuesto y recortes en ciertas áreas. Así es. No solamente que es una parte del subsidio que vamos a asumir del tema del combustible. La decisión hasta el momento es que el gobierno va a asumir la totalidad del alza del precio del petróleo para evitar que eso le impacte negativamente. Mucho dinero. Estamos hablando de alrededor de 40.000 millones de pesos este año. Y ya estamos haciendo los ajustes presupuestarios para, a través de una racionalización del gasto, recuperar o reorientar esos recursos para destinarlos para esos fines, tanto para el subsidio de los combustibles en cuanto a su precio, como para sostener estos programas de asistencia social que ya hemos anunciado, que también incluyen, perdóname Jacqueline, que vamos a duplicar la cantidad de comida cocinada que estamos dando a través de los comedores económicos. Es importante que ustedes sepan que a través de los comedores económicos nosotros estamos ya sirviendo 60.000 raciones diarias que no la estamos cobrando. Eso tradicionalmente se cobraba, la vendían a bajo precio, pero la vendían. A partir de que nosotros llegamos al gobierno, todas esas raciones se le estamos entregando gratis a las personas. A partir de esta semana, nosotros vamos a duplicar esa cantidad. O sea, la idea es tener entre 100.000 y 150.000 raciones diarias que se reparten en los barrios más carenciados para que la gente pueda accesar a un plato de comida sin tener que pagar nada. Nene, hay muchas cosas. El año pasado se hizo un presupuesto. Estábamos saliendo del tema del COVID. Comienza el año con mejorías en términos de que hemos sorteado la pandemia, al punto de que el presidente anunció la eliminación de algunas limitaciones que teníamos producto de la pandemia, que nos ha acompañado en los últimos casi 2 años. Sin embargo, no bien salimos de eso y del precio de los combustibles incrementándose en el mercado internacional, el tema de los fletes, viene este conflicto entre Ucrania y Rusia. Sí. Y de hecho la prensa reseña en titulares de primera plana de que ya se están sintiendo por las cancelaciones de algunos vuelos y se va a ver afectado el turismo de los que ya venían de esos países. Claro. Para comenzar, entonces toda esta dinámica, Nene, hace que el gobierno cambie sus planes. ¿Hasta qué punto cambiará esto la promesa de campaña, de plan de gobierno del presidente Abinader y su equipo y de este año 2022, de lo que tenía proyectado? Mira, ¿y por dónde se irá? Porque ayer hablamos, que ¿por dónde se irá? Sí, aumentar el déficit, recortar obras o qué hará para acompañar a la población en este momento que sin duda lo primero es que, como bien resaltan algunos medios y tú planteas, el tema de Ucrania y Rusia ya no está golpeando directamente, porque por ejemplo el año pasado el 10% del total de turistas que ingresó a la República Dominicana provenían de Rusia y de Ucrania. Entonces ya eso significa un reto para nosotros, porque evidentemente ya hay muchísimas cancelaciones que han hecho sobre todo los ucranianos, no tanto los rusos, leí ahí, pero ahora hay un problema con que tienen una veda los aviones comerciales de Rusia que le impiden venir a estos lugares. Y ahí vamos a sufrir una baja en los ingresos de turistas y eso también constituye un nuevo reto para el gobierno. Como ya dije, nosotros estamos reorientando todo el gasto que se había presupuestado. Evidentemente vamos a tener que posponer el inicio de algunas obras que estaban contempladas en el presupuesto original del 2022, porque estamos frente a una nueva realidad que tenemos que atender. Y ahora la prioridad es asistir a la gente que más necesita la asistencia del gobierno. Esa es nuestra prioridad. No vamos a dejar a nadie solo para que pueda sortear este problema. Tendrá un acompañamiento permanente del gobierno dominicano. Eso es lo que ha dicho nuestro presidente Luis Abinader. Y por eso ha anunciado una serie de medidas de contingencia social, que también incluye, que no terminé en el segmento anterior, que a través de INESPRE vamos a duplicar la cantidad de mercados populares que van específicamente a los barrios más carenciados, con una cesta de alimentos para que la gente pueda comprar los artículos básicos de la canasta familiar a precios asequibles. Y el gobierno va a asumir inclusive
cualquier diferencial para subsidiar a través de Nene, pero la clase media no hay nada para la clase media. Es decir, todos esos programas que como quiera serán insuficientes por el gran déficit, aunque el gobierno dice que ha sacado mucha gente de la pobreza, que se ha recuperado del empleo, esta crisis golpea, pero golpea a los de abajo y esas medidas populares son para ese tipo de población. Sí. La clase media está muy golpeada, muy golpeada. A mí me parece que la medida más trascendente para ayudar a la clase media es precisamente el anuncio de que el gobierno va a absorber todo el aumento de los combustibles. Y eso es un gran sacrificio fiscal. Estamos hablando de, para ser exacto, 41 mil millones de pesos. Es la proyección que tenemos, que va a absorber el gobierno de aquí a diciembre, y es precisamente para no golpear a las clases media y alta, que son las que consumen básicamente los combustibles, porque la gente de clase menos desposeída, de clase desposeída, no consume casi combustible porque no tienen vehículos. Se evita que aumente el pasaje. Pero el problema de los combustibles es que en el tema principal del gasoil es un eje transversal, que cuando sube el gasoil, entonces es una cadena, desencadena una alza en varios estamentos de la cadena productiva, y eso entonces deviene con un aumento de los productos básicos. Y por eso el gobierno ha tomado esa decisión de ese gran sacrificio. Lo más importante es que ese sacrificio no va a ser buscando prestado, ni tampoco yendo a un déficit fiscal como tú planteas. Es que nosotros vamos a recortar todo nuestro presupuesto. Cada una de las instituciones está revisando... ¿Ya eso es oficial? Sí, claro. Y está establecido en el decreto... Mira, eso es muy correcto, que no aumente el déficit, porque eso es lo que contribuye a la mejoría en las clasificadoras. Exactamente. El haber usted bajado el déficit a 2.7. Nuestro compromiso es mantener ese déficit por debajo del 3%, y se mantiene ese compromiso. Ahora lo que estamos es recortando todos los presupuestos, estamos revisando partidas, cada una de las instituciones, para identificar esos 41 mil millones que necesitamos para sustentar el subsidio de los combustibles y todos estos planes sociales que ha anunciado el presidente. Y en medio de este panorama, dice la oposición que todas esas reformas, inclusive la reforma de la Constitución, dice que es inoportuna, que no es el momento, frente a una situación, vamos a decir, casi de emergencia. Bueno, eso ya está en el CES, todas esas reformas, como dijo el presidente el 27 de febrero, son propuestas del gobierno, está en un estamento para que sea discutida, pero al final de cuentas será producto de un consenso la reforma que vayamos a asumir, porque al final de cuentas no podemos, es verdad que tenemos una crisis y tenemos una urgencia que atender, mas tampoco podemos descuidar la agenda nacional, porque el país tiene que seguir adelante. Entonces, es bueno discutir cuáles son las reformas estructurales que necesita la República Dominicana para para adecuarnos a la realidad mundial. Todo es dinámico, el mundo está cambiando, no podemos tener todavía las deficiencias estructurales que tenemos en algunos aspectos, y de ahí es la propuesta del gobierno. Mira, yo quiero despejar el tema de la reforma constitucional, porque el presidente ha sido reiterativo cada vez que le tocan ese tema. No es verdad, y así lo ha dicho el presidente, que nosotros pretendamos modificar la Constitución con el objetivo de disminuir el porcentaje para ganar en primera vuelta. Eso no es verdad. Nunca se ha planteado, nunca ha estado en la cabeza del presidente de la República, Luis Abinader. Lo que sí quiere el presidente Luis Abinader es poner en la Constitución la independencia del Ministerio Público, que como él bien dijo en su discurso del 27 de febrero, es una de las conquistas que ya ningún otro gobierno se va a atrever a revertirla, porque evidentemente fue un compromiso de su campaña y lo hemos aplicado en el gobierno. Por eso. Tenemos un ministerio público independiente. Por eso mucha gente se cuestiona de que si es independiente el que tienen, ¿por qué entonces modificar la Constitución para que sea independiente si él pudo hacerlo? Porque lo queremos dejar para que nadie ya se atreva a una contrarreforma y venga y nombre entonces un procurador fiscal y un... Pero entonces, ¿por qué no se puso en la reforma y se deja una ley adjetiva? Pero por eso te digo, eso está en el Consejo Económico y Social, está en la mesa de discusión, y la idea es que salga de ahí un consenso. Si finalmente no nos ponemos de acuerdo para una reforma constitucional, pues no se hace la reforma constitucional o la modificación a la Constitución. Y se sigue trabajando en las otras leyes
que necesita el país para seguir adelante y seguir desarrollándose. Eso es lo que ha planteado el presidente. No hay una obsesión de parte del gobierno por someter una reforma constitucional. No la hay. Ni tampoco hay ningún apuro. Ahora todas nuestras energías están concentradas en ayudar a la gente a sortear este periodo de dificultades y obviamente a seguir con nuestra agenda de gobierno para desarrollar el gobierno que el presidente Luis Abinader le prometió a todos los dominicanos. Nene, no podemos dejar de hablar de los proyectos que tú manejas, porque incluso el presidente lo mencionó en el discurso. Se refirió a que ustedes están trabajando en el tema de los 50 y pico de vertederos a cielo abierto que existen en República Dominicana. Bueno, en el caso nuestro tenemos a cargo la intervención de 11 vertederos que ya estamos remediando, están todos remediados y ahora estamos en el proceso de construcción de estaciones de transferencia. Y posteriormente vamos a anunciar la construcción de relleno sanitario en el municipio de Puerto Plata. Eso ya lo debemos, esas estaciones debemos entregarlas en los próximos 30, 60 días. Será un acontecimiento nunca antes visto en la República Dominicana. Este es los camiones depositarán la basura ahí. En las estaciones de transferencia y de ahí, entonces, en volquetas, se llevan a los rellenos sanitarios. Será algo nunca antes visto en la República Dominicana porque este es el primer gobierno de toda la historia del país que le ha puesto interés y está poniendo el dinero que se necesita para empezar a resolver el problema de la disposición final de los desechos sólidos. Y eso, sobre todo, en los municipios con vocación turística que estamos haciendo. Por eso tenemos intervenido Punta Cana, Samaná, Terrena, Sosúa, Puerto Plata, todos los municipios, Nagua, todos los municipios que tienen vocación turística, lo tenemos intervenido. Era una vergüenza para el turismo ver ese montón de, pero claro, de basura claro. hacia el gobierno. Entonces hacíamos un esfuerzo extraordinario para incrementar el número de turistas que vienen al país y entonces descuidábamos el problema de tener el municipio limpio. Y con la disposición final manejada adecuadamente, y por eso estamos en esa tarea. A través de los programas especiales, en este conjunto de medidas para amortiguar la situación de la inflación, nosotros tenemos también lo que se llama la jornada de inclusión social. De hecho, cuando termine esta entrevista, me quito el saco y la corbata y voy a los guandules que tenemos hoy, una jornada de inclusión social. ¿Y qué consiste eso, NNI? A través de esa jornada, nosotros hacemos un levantamiento previo y trabajamos en diferentes vertientes. Lo primero es que identificamos a los adultos mayores, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus necesidades médicas, si sabe leer y escribir, si no sabe tenemos un programa a través de que ella aprende contigo, que entonces también lo reclutamos y lo acompañamos para enseñarle a leer y a escribir. También hacemos jornadas de visual, jornadas dentales, y a través de Dominicana Crece Contigo trabajamos entonces con las mujeres embarazadas y la primera infancia de 0 a 5 años. A través de esta jornada nosotros impactamos alrededor de 3.000 personas en cada jornada que hacemos. Recibimos las instrucciones del presidente para que dupliquemos la cantidad de jornadas que antes lo hacíamos una vez a la semana. ¿Pero con el mismo presupuesto o con otro presupuesto? Así mismo. Tenemos que hacer ahora malabares porque es con el mismo presupuesto, porque no hay más dinero. Pero nosotros, siguiendo las instrucciones del presidente, ahora estamos duplicando la jornada. Ahora vamos a hacer esa jornada los martes y los viernes. Antes nada más la hacíamos los viernes. Y la lógica nos indica que la participación de la gente irá incrementándose. Actualmente manejamos entre 2.500 y 3.000 personas en cada jornada y ahora pretendemos llevar eso a 4.000 o 5.000 personas. ¿Por qué? Porque esa es la intervención del gobierno más directa que se hace para asistir a los pobres. Conmigo participan alrededor de 12 instituciones. O sea, no son solamente los programas estratégicos y especiales que lo hacen. Yo soy que la encabezo, pero ahí me acompaña Inespre, Plan Social, Promese, Seguro Senasa, porque también hacemos un levantamiento de las personas que no tienen seguro. De hecho, nunca lo dejo de repetir, en este gobierno, en apenas 15 meses, nosotros hemos incluido 2.2 millones de personas que antes no tenían seguro, que ahora tienen seguro Senasa.
Entonces, a través de esa jornada... Esa fue de las cosas que creo que le faltó al presidente. ¿O la dijo? No lo dijo. Igual también, a través de INAPA, por primera vez en la historia y en apenas 15 meses, ya 1.2 millones de personas tienen agua potable que antes no la tenían, antes de nosotros llegar al gobierno. La gente cree que eso no es importante. Tener agua potable es una cuestión hasta de salud. Lo más importante. Exactamente. Todo eso se ha logrado en apenas 15 meses, 18 meses que tenemos gobernando. Y eso es gracias al compromiso que ha demostrado el presidente. Y por eso usted lo ve trabajando 18 horas al día, usted lo ve con un compromiso con la transparencia. Y lo más importante, y decía, por ejemplo, el director de Comedores Económicos en una reunión con el presidente, que todo el mundo nos sorprendimos, nosotros hemos duplicado la cantidad de cocina, de raciones cocinadas que estamos dando al día. Antes la vendían, hoy las regalamos. Y oiga qué sorpresa, hemos duplicado la cantidad con el mismo presupuesto que se tenía antes y no la vendemos. Entonces eso es lo que se llama manejar los recursos con transparencia y, como ha dicho el presidente, en este gobierno del cambio se cuida cada peso de los ciudadanos y se ve dónde se va a invertir, de qué manera le podemos sacar mayor eficiencia a esa inversión para, al final de cuentas, beneficiar a la mayor cantidad de gente posible. Por eso yo decía al inicio que Nene Cabrera es uno de los mejores voceros que tiene este gobierno. Un gran defensor, porque él se aprovecha de cualquier pregunta y por ahí saca cifras. Y por ahí se va. Muchísimas gracias, Lo que pasa Nene, es que cuando tú hablas con la participación. verdad, se facilitan mucho las cosas. Malo es cuando uno viene a inventar aquí y a hablar mentiras. Muchas gracias y te esperamos pronto. Gracias a ustedes. Gracias. Continuamos, amables televidentes, y nos vemos después de la pausa comercial.